dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se acerca a Jesús, allí con una incógnita en su corazón. Y vemos cómo Jesús le responde, y en el 19 y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Empieza a quitar vendas de sus ojos. ¿Cuántos sabemos que solamente encontrarnos con Cristo va a hacer que de nuestras vidas caigan vendas? Caigan vendas, se destaponen nuestros oídos. Necesitamos un encuentro con Jesús, un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que todo lo que tiene que ser activado en nuestra vida sea activado, para que nosotros verdaderamente conozcamos lo que hasta este día no hemos conocido. Pues este joven llegó allí y se presentó frente a aquel maestro del cual él había escuchado, pero no sabía en realidad quién estaba enfrente. Y le dice: Maestro bueno, tal vez había escuchado todo lo que el Señor Jesucristo había hecho, todo lo que Él caminaba, sanaba, todas las cosas que Dios había depositado en Él. Y la palabra de esta noche vamos a escudriñar en el libro de Lucas, el capítulo 18, el versículo 18, y vamos a ver lo que el Espíritu Santo en esta noche quiere transmitirnos, porque Él quiere hablar a nuestro corazón, Él quiere instruirnos, Él quiere hablar a nuestra vida. Por eso está atento allí, está atento a escuchar la palabra del Señor y compártela. Comparte este mensaje, aún los mensajes que llegan a tu vida allí de Dios. Comparte, mira, versículos, con un solo versículo que tú compartas a alguien, Dios va a estar allí enviando ese mensaje por medio tuyo, porque tú eres un instrumento en las manos del Señor, tú eres un instrumento de vida. Por eso debemos de ser oidores y hacedores de la palabra, que nosotros escuchemos, pero también la llevemos a cabo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ejemplo a muchos, testimonio a muchos. Por eso tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere. Mira cuánto en el mundo está pasando y está sucediendo. Seamos atentos de lo que el Señor quiere hacernos oír, a ser atentos a lo que Él quiere que nosotros oigamos y también hagamos. Aleluya. Damos gloria al Señor en esta noche. Damos alabanza al Señor porque Él ha sido bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, porque Él tiene cuidado de tu casa, de mi casa, porque Él tiene cuidado de los nuestros. Por eso tenemos que permanecer fieles al Dios fiel que nos ha llamado, al Dios fiel que nos suministra de Él. Y este pasaje nos habla de un joven. Mira, habla de un joven rico. ¿Cómo era este joven? Era rico, tenía dinero, tenía unos bienes, él tenía allí. Y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, no solamente era rico, sino tenía una posición. Él tenía una posición. Y dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se acerca a Jesús, allí con una incógnita en su corazón. Y vemos cómo Jesús le responde, y en el 19 y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Empieza a quitar vendas de sus ojos. ¿Cuántos sabemos que solamente encontrarnos con Cristo va a hacer que de nuestras vidas caigan vendas? Caigan vendas, se destaponen nuestros oídos. Necesitamos un encuentro con Jesús, un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que todo lo que tiene que ser activado en nuestra vida sea activado, para que nosotros verdaderamente conozcamos lo que hasta este día no hemos conocido. Pues este joven llegó allí y se presentó frente a aquel maestro del cual él había escuchado, pero no sabía en realidad quién estaba enfrente. Y le dice, Maestro bueno, tal vez había escuchado todo lo que el Señor Jesucristo había hecho, todo lo que Él caminaba, sanaba, todas las cosas que Dios había depositado en Él, y Él con su amor y su misericordia había hecho correr virtud sanadora. Vemos cómo él había escuchado allí y se acerca y le dice, Maestro bueno, pero sabes una cosa, el Señor empezó a quitar vendas de él allí en ese preciso momento y le dice, ninguno hay bueno. Tal vez era una forma de él siempre acercarse a algún maestro que conocía, algún rabino, algo que le mostraba admiración. Y él vino a quitar esa vida, ninguno hay bueno, sino Dios. Pon tus ojos
en Dios. Inmediatamente le ubica los ojos y su mirada en Jesús. En su mirada se la lleva al Padre. Dice, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, le dice el Señor. El Señor todo conocía de él. Todo conocía de este joven. El Señor conocía su entrar, su salir, su anochecer, su levantar, aleluya. Y sabes una cosa, el Señor le habla de los mandamientos porque el Señor sabía que él conocía y él sabía verdaderamente que aquel joven moralmente guardaba muchas cosas. Y le dice, él le contesta al Señor y le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Y siendo un joven allí, Jesús oyendo esto le dice, aún te falta una cosa. Pero ¿cómo si todos los mandamientos los había él guardado? Pero el Señor conocía que había algo aún en su corazón. Que había algo lo cual él tenía allí guardado y muy escondido. Pero ante los ojos de Jesús todo queda expuesto. Todo es expuesto aún lo más oculto de nuestra vida. Pues sabes una cosa, delante de los ojos del Señor todo está expuesto de nosotros. Tu vida, mi vida, lo más profundo de nuestro corazón, los deseos, los anhelos, todo está expuesto. Aún lo que nadie sabe de nosotros, el Señor lo sabe. Lo que nadie sabe de ti, Dios lo sabe y lo conoce. Pues este joven no era la excepción. Él había guardado desde su juventud los mandamientos. Había guardado toda la ley. Pero sabes que faltaba algo. Que faltaba algo que el Señor conocía. Que estaba ya dentro, muy guardado, recto. Este muchacho estaba allí y creía que todo ya lo había hecho, que ya todo estaba hecho y que él de repente no necesitaba nada. Pero el Señor sabía que sí había algo que él tenía que entregar. Como tú y yo tenemos tal vez algo muy adentro, tal vez un resentimiento oculto, tal vez una amargura oculta, tal vez algo muy adentro que necesitamos entregar. Cuántas cosas de repente nosotros pensamos que ya estamos sanos, nosotros pensamos que ya todo está bien, que no pasa nada, pero de repente el Señor te muestra o en algún momento sentimos la incomodidad. Es esto lo que falta por entregar. Es esto, Señor, lo que aún todavía no puedo. Y mira lo que pasa aquí, dice, entonces él oyendo esto se puso triste. ¿Cómo se puso aquel joven? Triste. Porque le tocó aquella área que tal vez él tenía muy guardada, aquella área que tal vez él no quería que fuese tocada, pero el Señor venía directo a aquello que él tenía que entregar, aquello que él ya no podía tener más allí, aquello en lo cual él había elevado en su corazón, aquello que él tenía allí muy guardado. Vemos cómo el Señor le habla directamente allá en su corazón. Y cuánto necesitamos ese encuentro con el Señor y decirle, Señor Dios mío, necesario es que me confrontes. Necesario es que tú vengas y saques a la luz lo que está escondido. ¿Sabías que este joven tal vez delante de muchos había pasado como aquel que ya todo lo tenía? Tal vez había pasado como aquel que ya tenía un grado porque le tocó aquella área que tal vez él tenía muy guardada, aquella área que tal vez él no quería que fuese tocada, pero el Señor venía directo a aquello que él tenía que entregar, aquello que él ya no podía tener más allí, aquello en lo cual él había elevado en su corazón, aquello que él tenía allí muy guardado. Vemos cómo el Señor le habla directamente allá en su corazón. Y cuánto necesitamos ese encuentro con el Señor y decirle, Señor Dios mío, necesario es que me confrontes. Necesario es que tú vengas y saques a la luz lo que está escondido. ¿Sabías que este joven tal vez delante de muchos había pasado como aquel que ya todo lo tenía? Tal vez había pasado como aquel que ya tenía un grado de espiritualidad, pero ante los ojos del hombre podía ser que él cumpliese todos los requisitos, pero delante de los ojos del Señor, allí era donde estaba expuesto, porque la luz vino a él y alumbró
la tiniebla que había allí en su corazón. Había una oscuridad, había allí algo que él tenía y era un aferro al dinero, un aferro a sus bienes. ¿Por qué se puso triste? Dice allí en el 23, Lucas 18:23. Entonces él, el joven rico, oyendo esto se puso como muy triste, muy triste, muy triste. ¿Cuántas veces nos viene tristeza a nuestro corazón? Porque no podemos soltar algo que Dios quiere que le entreguemos. ¿Cuántas veces Dios te ha confrontado a ti y te ha dicho, entrégame esto que no sirve, esto que obstaculiza el propósito mío en tu vida? Yo quiero que tú me lo entregues. Entrégame esto, hija. Mira esta ira, mira esto que no sirve, mira esta amargura, mira este orgullo. Entrégame este orgullo, entrégame esta altivez. Mira, no te quiero altiva, no te quiero contenciosa, no te quiero rencillosa, no te quiero. Mira, hijo, entrégame esta impaciencia. Entrégame esta necedad. Entrégame esta debilidad de tu carne. No te quiero presa allí. No te quiero cautivo de cadenas de inmoralidad sexual. Te quiero libertar. Te quiero libre. Y he venido a sanarte. Y he venido a restaurarte. Y he venido a lavar allí esa parte. A sanar esa herida de tu infancia. A sanar ese dolor profundo. Te quiero humilde. Te cuesta ser humilde. Déjame que te enseñe a ser humilde. Déjame que yo te enseñe a ser humilde. Quiero que me entregues esto. Y nos hemos entristecido. De repente vemos cuánto nos cuesta entregar algo. Cuánto nos cuesta entregar la defensa propia, la autosuficiencia, porque somos de los que nos movemos y tratamos de solucionar todo en un minuto y hacer las cosas y tratar por nuestras fuerzas muchas veces de solucionar lo nuestro. Entrégame la queja. No quiero que te quejes más. No quiero que vivas quejándote de lo que no tienes, desvalorizando lo que te he dado. Porque aquel que se queja desvaloriza lo que tiene, lo que se le ha dado. No puede ser agradecido, no puede ser agradecida. Aquel que es inconforme mantiene todo el tiempo una actitud como de queja, una actitud como de apatía. No puede vivir feliz y contento con lo que tiene. Entonces nosotros miramos cuánta tristeza en algún momento podemos nosotros albergar cuando Dios nos confronta. Cuando viene la palabra del Señor a nuestra vida y decimos, no, pero es que yo no tengo eso. No, pero es que yo no soy orgullosa, yo no soy altiva, no, eso no va conmigo. Pero mira que si el Señor viene y nos muestra, mira, suéltame esa altivez. Suéltame ese orgullo. No quiero tenerte allí como una hija, como un hijo orgulloso, altivo, soberbio. No me puedes tú allí verdaderamente representar en la altivez y en el orgullo. Quiero que te humilles, quiero que seas allí una persona verdaderamente que transmita lo mío. Y vemos aquí que este joven se entristeció mucho. Y dijo, cuán difícil. Mira esto. ¿Qué pasa? Trae tristeza al corazón del Señor. Trae tristeza. En el 24 vemos allí, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero esa riqueza no me habla solamente de algo material. La riqueza me habla también de algo en lo cual yo he puesto algo allí. Yo he puesto mi confianza, porque recordemos la palabra donde dice que donde nosotros ponemos nuestro corazón está el tesoro. Donde nosotros ponemos nuestro corazón. ¿En qué tú has puesto el corazón? ¿En qué? ¿O en quién? ¿De quién tú te has aferrado? ¿A qué tú estás aferrado? ¿De quién tú estás aferrado? ¿A qué tú no quieres soltar? ¿Qué te cuesta soltar? Porque es el tiempo donde el Espíritu Santo nos ayuda. Mira, el Señor dejó un ayudador, el Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo que nos lleva a la santificación.
Cuando tú tengas un área difícil, un área dura, que tú veas que tú no puedes soltar, que tú no puedes desarraigar eso de tu vida, que te cuesta, que estás aferrado, aferrada a diferentes situaciones. Mira, dile al Señor: ayúdame, Espíritu Santo. Pide esa ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo está puesto para ayudarnos, para socorrernos. Pide esa ayuda. No se entristezca tu corazón, porque es que tú no estás solo. Escúchame bien, tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está contigo. Dios te ama, Dios quiere ayudarte. El Señor quiere ayudarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere socorrerte. Dios quiere extender su mano y sacarte de allí, de toda situación de angustia que tú estés viviendo, de esa tristeza. Si hay algo con lo cual tú batallas, puede ser que tú batalles en algún momento dado con alguna fortaleza que se ha vuelto allí, mira, donde tú has puesto tu corazón, donde tú has dejado allí que tu tesoro. ¿Cuántos aún arrastrados por las corrientes de este mundo, de la tibieza? Un día sí, un día no. Un día soy cristiano, el otro día estoy en el mundo, corriendo tras las corrientes del mundo, dejándome arrastrar por los amigos, dejándome arrastrar por los consejos de los amigos, dejándome o intentando agradar a mis amigos, a mis amigas. Entonces me dejo llevar por las corrientes de este mundo. ¿Dónde tengo mi tesoro? ¿A qué le llamo yo mi riqueza? ¿Dónde he puesto mi corazón allí? Hay que revisar aquello y pedir esa ayuda al Espíritu Santo. Pedir esa ayuda, porque es que Él está para ayudarnos. El Espíritu Santo de Dios está para socorrernos. Él está allí. Tú le dices: Señor Dios mío, confróntame, muéstrame, Señor Dios mío, aún lo más, Señor, difícil que tú veas, Señor Dios mío. Yo no quiero, Padre, mirar y andar, Señor, como si no pasase nada. Si tú estás dando una palabra a mi vida, si tú estás hablando a mi corazón, yo no quiero, Señor, rechazar lo tuyo, sino, Señor, antes bien ser confrontado con la luz, y que la luz alumbre toda tiniebla de mi vida. Si hay un problema con el dinero, Señor, si codicio, si envidio, si no puedo estar tranquilo, si el dinero gobierna mi vida, si no es igual y mi estado de ánimo no es igual cuando tengo a cuando no tengo dinero, entonces el dinero está gobernando mi vida. El dinero me dice y gobierna mis emociones, porque cuando estoy feliz y cuando no estoy feliz depende de la cantidad de dinero que yo tenga, o depende si tengo todo solucionado. ¿Qué hay que me esté controlando? ¿Qué riqueza? ¿En qué riqueza he puesto allí mi corazón? ¿Cuál es la riqueza a la cual me he aferrado? Porque aquí este joven estaba aferrado a algo, en lo cual él había puesto su confianza. ¿En qué o en quién tú has puesto tu confianza? Pues hoy el Señor quiere que tú te des cuenta de que solo Él es tu ayudador, de que solo Él es quien te ayuda, que solo Él es el que extiende tu mano y te saca de allí, del pozo de la desesperación, de la angustia. Tal vez vienes de raíces antiguas, de padres que en algún momento codiciaron, o fueron en algún momento abuelos antepasados que hicieron de la fortaleza suya riquezas, que sufrieron avaricia o codicia, o tal vez vienes de antepasados en los cuales idolatraron o mantuvieron allí esa idolatría hacia imágenes y etcétera, cosas en las cuales por generaciones pasa. Y por eso nosotros tenemos que mirar y decir: Señor, mete tu mano, mete lo más profundo, saca de mi vida. Pues este joven creía que ya todo estaba bien, que solamente cumplir con los mandamientos allí que estaban plasmados en la Biblia era aquello que ya él estaba bien. Pero habían cosas, mandatos de Dios, como esos mandatos que Él ejecuta en nuestros corazones, que vienen directamente a nuestra vida, en lo que habla el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros los saquemos. Cosas ocultas, cosas que no se ven,
Hay cosas que no se ven, mis amados hermanos, y Dios quiere trabajar en ellos. Cosas ocultas, cosas que vienen de generación en generación, y Dios trabaja poderosamente en aquello que quiere desarraigar de nuestra vida. Pues este joven se presenta allí, y hay un punto importante, porque el Señor le habla y le da la instrucción. Tal vez Dios te ha dado una instrucción, tal vez el Señor te ha hablado a tu corazón y te ha dicho algo. Mira, no tardes en hacerlo, no tardes en soltar lo que Él quiere que tú sueltes. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que dejar ciertas amistades y no las dejamos. Sabemos que ya no tenemos que estar hablando por chats con hombres desconocidos o mujeres desconocidas que no son ni el esposo ni la esposa, y persistimos, seguimos en lo mismo, seguimos allí. Tal vez aún Dios envía instrumentos para decirte: apártate de ese mal amigo, apártate de esa mujer, o mira, no pierdas el tiempo tanto de allí en las redes sociales mal utilizándolas. Porque nosotros podemos utilizar muy bien para las cosas de Dios las redes sociales, pero somos nosotros los que tenemos que decir un sí y un no, y tenemos que apartar lo que no sirve de nuestra vida, y que el Señor nos muestre y nos redarguya, y cada día hable a nuestro corazón y nos enseñe verdaderamente lo que nosotros aún tenemos oculto, y que salga para ser limpiado. Porque el Señor está trabajando en nuestros corazones. Él quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que verdaderamente se niegue. Porque lo que el Señor le estaba hablando aquí a este joven, lo que el Señor le estaba diciendo a este joven, es: sí, moralmente tú has cumplido muchas cosas, pero sabes una cosa, tienes una idolatría por el dinero allí oculta, tienes una codicia, una avaricia. Suelta eso, suelta eso. Mira, la solución es que tú entregues todo eso y lo des a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Pero ¿acaso este joven no había leído su palabra? No había visto, no había estado allí porque era importante entre el pueblo judío aquel joven. Pero ¿qué sucede? Tenía allí el corazón en el dinero. Su fortaleza ¿era qué? El dinero. Había puesto toda su confianza en él. Allí en el dinero. Le decía el Señor: y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿A cuántos el Señor llama y les dice: ven y sígueme? Este es el tiempo de que tú me sigas. Pero suelta ese esposo que no es tuyo, o suelta esa mujer que no es la tuya, o suelta, mira, deja al mundo, apártate de lo que no te sirve, aléjate del chisme, aléjate de la ira, aléjate de la mentira, deja la contienda, apártese. Apártate de lo que no te conviene. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque está aferrado, porque ha puesto allí un muro, porque dice: no, esto es lo que yo quiero, y se aferra. Pero hay un ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios. Hay que salir de toda religiosidad y entrar en las dimensiones del Espíritu de Dios y decir: Espíritu Santo de Dios, ayúdame, te necesito. Porque Dios trae la ayuda, Dios trae la medicina, Dios trae la libertad, Dios trae la sanidad. ¿A cuántos Dios da oportunidad tras oportunidad, mis amados hermanos? Todos, tú y yo, hemos vivido muchas oportunidades de Dios. Es como cuando se lanza el salvavidas en medio del océano, cuando hay un naufragio y se están ahogando las personas. ¿Quién lo toma? Aquel que en aquel momento ama la vida y quiere salvarse en ese momento. Mira, yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, es tiempo de que tú sueltes todo aquello. Llámese como se llame, llámese ira, contienda, disensiones, amargura, falta de perdón, todo lo que pueda obstaculizar tu vida espiritual, porque Dios quiere llevarte más y más, de gloria en gloria, de victoria en victoria. El Señor quiere que tú avances. Él no quiere que tú te quedes allí, ¿Cuántas cosas Dios te ha dado? Aún tienes capacidades ungidas sobre tu vida.
Dios está haciendo una obra poderosa de restauración en su pueblo. Cuántas cosas Dios tiene para entregarte, pero no te ha podido entregar el Señor a causa de que tienes que renunciar, de que hay una renuncia. Necesitamos renunciar. Recordemos, mis amados, hay un poder en la negación. Cuando el Señor Jesucristo se entregó por completo, se entregó por completo. Nosotros tenemos que entregarnos por completo, por completo. Hay un poder en la negación, hay un poder en la entrega completa. Él no entregó simplemente, mira, allí un brazo ni una pierna. Él se entregó por completo. Él se entregó, Él se despojó y se entregó por completo. Este es el tiempo donde el Señor está llamando a su pueblo. Él quiere que tú te entregues por completo, que dejes aún la apatía, que dejes aún el pasado atrás, que puedas avanzar hacia lo que tienes enfrente. Dios ha abierto un camino recto para tu vida, para tu casa. ¿Sabes una cosa? Aún hay muchos en tu casa esperando que tú des el paso, porque tú eres la puerta y tú empiezas a dar el paso y a caminar rectamente en lo de Dios. Y yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, uno a uno de tus hijos va a llegar, uno a uno de tu familia, al ver verdaderamente el cambio, al ver verdaderamente que eres consecuente, que ya no eres ese mismo hombre enfurecido, que ya no eres esa misma mujer rencillosa, que ya no eres ese mismo hombre apático, o que un día está y otro día no, que da mal testimonio, no, sino que eres verdaderamente una mujer, un hombre entregado a Dios, un hombre que verdaderamente ama la santidad y le sigue. Pues aquí se entristeció el Señor. ¿Cuántas veces el Señor se ha entristecido? Porque Él te habla y te dice, y tú pospones. Porque somos expertos en posponer y decir, bueno, será después haré esto, después me entregaré, después será. Y no sabemos si en realidad llegará ese día después. Cuando pensemos que podemos hacerlo el día de mañana, es ya cuando el Señor nos llama verdaderamente a la rectitud, cuando nos llama a la entrega, cuando nos llama a la fidelidad. Dios quiere que tú seas fiel, que tú comiences. Mira, no mires ni tu esposa ni tu esposo, sé tú, porque el día en el tribunal de Cristo, Dios no nos va a llamar por parejas. Dios nos va a decir, venga el esposo y la esposa. No, Dios nos va a llamar individual. Cada uno tenemos un propósito, si bien como parejas o como familia, pero también individual. Y nosotros individualmente nos levantaremos allí en el tribunal y estaremos frente a frente con Cristo. Si bien el Señor nos pedirá cuentas, ¿por qué? Por todo lo que Él nos encomendó, pero también individualmente, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el llamado? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? No es que mi esposo, es que mira, Señor, el esposo que me diste, la esposa que me diste, como lo dijo Adán. Adán trató de excusarse y decir, tú fuiste el que se equivocó, tú me diste esta mujer y esta mujer me hizo caer. Y el Señor, que le dijo, el Señor lo llamó a cuentas porque él le había fallado. Adán había fallado. Adán debía de estar con su esposa allí y no la estuvo, la descuidó en ese momento. Vemos cómo allí el Señor confronta a Adán. Siempre seremos confrontados. No podemos sacar excusa, no podemos sacar ningún tipo de excusa. Seremos confrontados. Por eso ese es el tiempo donde el Señor nos llama a que nosotros busquemos la santidad y la sigamos. Amemos la santidad y la sigamos. Amemos la verdad y la sigamos. Amemos la palabra del Señor y la obedezcamos. No solamente oír, sino hacer. Ser hacedores de la bendita palabra del Señor. Eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Y qué pasa allí? El Señor se entristece mucho y dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, los que tienen un tesoro en la tierra, los que tienen un apego por la tierra, los que están metidos aquí de cabeza y no se han desprendido, los que tienen el corazón aquí en la tierra. ¿Dónde debe de estar nuestro corazón? Debe de estar en el cielo. Nuestro tesoro está en el cielo y es Cristo nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. A Él tenemos que amar, a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que servir. Él es nuestro tesoro.
Y sabes una cosa, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando haya el arrebatamiento, muchos de los que están aferrados a esta tierra no los va a soltar, no los va a soltar. ¿Por qué? Porque su corazón está aquí en esta tierra. Y cuando el corazón está adherido a la tierra los va a retener, no van a ser arrebatados. Por eso el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros nos desprendamos de esta tierra, que aunque tú estés en esta tierra, nada de esta tierra te retenga. ¿Sabías dónde tenía aquel joven rico su corazón? En sus riquezas. En sus riquezas la tenía. Tenía el corazón en las riquezas de este mundo. Ahí las tenía. Y cuando el Señor le dice, ve, porque el Señor lo estaba probando, ve y véndelas y repártelas a los pobres, se entristeció su corazón. Y el Señor se entristece de ver la condición de él, de ver esa condición de él, amando más la tierra, amando más la riqueza, las cosas perecederas. ¿Cuánto aferrado a esta tierra? ¿Qué cosa aquí de esta tierra a ti aún te mueve? ¿Qué te puede mover de esta tierra? ¿Por qué tú te sientes muchas veces entristecido o muchas veces deprimido o deprimida por esta tierra? ¿Qué pasa? En esta tierra ya no hay absolutamente nada en lo cual nosotros nos aferremos. Tenemos que mirar, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Él es tu tesoro, Él es mi tesoro. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Él debe ser el todo en tu vida. Lo demás debe ser añadidura. Un esposo, una esposa es añadidura. Unos hijos, un trabajo, el dinero, las situaciones que tú puedas vivir en esta tierra, lo que tú puedas poseer, alcanzar, títulos, todo eso son añadidura. Por eso, aunque te falten diferentes cosas y aún tengas diferentes cosas que Dios te permita tener, no te aferres a ellas. Porque el día de mañana te llega a faltar una de ellas. ¿Y qué va a suceder? Vas a tambalear. Ya tu fe no será igual. Ya tu entrega no será igual. Llega a faltar algo en tu vida, entonces de lo cual tú estabas aferrado. ¿Qué va a suceder? No vas a poder avanzar, porque algo en lo cual tú estabas apoyado o apoyada ya no está. Entonces ya no vas a poder seguir y avanzar y te vas a quedar allí. Por eso el Señor quiere que nosotros nos entreguemos totalmente a Él y que hagamos verdaderamente de Él nuestro tesoro, nuestro tesoro. Pues este joven vivía un engaño. Él pensaba que era perfecto, que ya todo lo que tenía, lo que él había hecho, que si guardaba todos los mandamientos ya todo era perfecto, pero no sabía lo grave que tenía en su corazón, el aferro tan terrible por las riquezas. Por eso allí el Señor en el 25 dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y tú sabes, en ese tiempo las agujas llamaban, no era una aguja normal de coser, no, las agujas eran la puerta, las puertas grandes donde pasaban los camellos, pero al abrirse en ese momento hacían un giro donde quedaba demasiado delgado y en muchos camellos no podían pasar. Era algo que a la entrada de Jerusalén habían puertas de madera y ahí era donde al entrar el camello quedaba atascado. Por eso el Señor dijo esto, porque es más fácil pasar un camello por el ojo allí de la aguja de la puerta de la entrada que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Un rico, alguien que está aferrado a algo, alguien que tiene una fortaleza en algo. Y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De ahí es donde tú y yo tenemos que correr al que todo lo puede. Decirle, Señor, tú ves de qué carezco, tú ves lo que necesito, Señor. Tú sabes, Señor Dios mío, yo lucho con esto. Yo no puedo dejar esto. Tengo, Señor Dios mío, mira, Padre, arranca de mi vida lo que no sirve. Señor Dios mío, lo que tú veas, Señor, que está haciendo obstáculos, Señor,
aquello, Señor, que es mudo en mi vida. Señor, yo te ruego que tú arranques de mi vida todo aquello que no es, todo lo que no sirve, todo lo que daña, todo lo que estorba. Señor Dios mío, que tú me des un equilibrio, que me enseñes, Señor Dios mío, a poner total confianza en ti. Señor, que me lleves verdaderamente a amarte con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi ser, Señor, a obedecerte, con todas las fuerzas de mi ser a amarte. Si tú ves, Señor, que yo he sentado en el trono de mi corazón algo que no eres tú, Señor. Si tú ves, Señor, que tengo un aferro en esta tierra por algo, Señor, que aún, Dios mío, hay un apego en mi vida por alguna situación, por algo, Señor, o por una persona, Dios mío, que yo no puedo vivir sin esa persona, que yo siento, Señor, Dios mío, que tengo que manejar, controlar todo lo de esta persona, que tengo que vivir allí, Señor, Dios mío, haciendo allí y estando allí, Señor, Dios mío. Tú ves, Señor, sea un hijo, sea el trabajo, sea lo que sea, ayúdame, Dios. Necesito tu ayuda. Necesito, Señor, que tú seas quien me llene totalmente, totalmente. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y no es dejarlo de abandono, no es dejarlo de rechazarlo, no es dejarlo de allí, de abandonarlo y dejarlo a un lado, no es dejarlo de olvidarse de ellos. Significa de ubicarlo en el lugar que le corresponde. Y esa ayuda nos la brinda el Espíritu Santo. Esa ayuda de ubicar en el lugar que corresponde cada cosa, cada situación, cada persona, cada rol, cada familiar, aún lo que nosotros podamos, porque somos tan solo administradores de los bienes que Dios nos da. Señor, ¿para qué tú me das esto? ¿Por qué tú me bendices? ¿Por qué tú quieres, Señor Dios mío, Padre, que yo tenga esto? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y cuando tú entras en total comunión con Dios, cuando tú entras verdaderamente en un total reposo en el Señor, cuando tú entras en una total obediencia al Señor, cuando tú verdaderamente le dices al Espíritu Santo: Espíritu Santo de Dios, gobierna mi vida, sé el Señor, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, entonces verdaderamente se empieza a ejecutar la obra de Dios y todo empieza a ser ordenado. Aún tu casa empieza a ser ordenada, aún tu familia empieza a ser ordenada, porque hay desorden muchas veces en las familias, porque hay desorden muchas veces en las casas. ¿Por qué? Porque no hay un orden, porque el orden falta que ponga Dios el rol en cada uno de los que tienen que estar ubicados. Cada uno tiene que estar ejecutando el rol que le corresponde. Cada uno tiene que estar verdaderamente allí, cada uno ubicado como Dios quiere, porque Dios nos da instrucciones. Hay instrucciones en la palabra de Dios para la esposa, para el esposo, para los hijos, instrucciones para la iglesia, para los ministros, para los diáconos, para todos, para los ministros del Señor, para los apóstoles, profetas, para los ministerios que el Señor dejó. Hay instrucciones dadas por Dios para obedecer. Hay un orden divino. Por eso nosotros no podemos más seguir en el desorden, no. Sino antes bien llamar al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú ordenes mi casa. Yo quiero, Señor, que tú ordenes mi vida, Señor. Enséñame, enséñame, Señor. Enséñame a hacer, Señor, lo que tú quieres, Señor Dios mío, que yo sea. Instrúyeme. Y el Señor va a ordenar todo. Él va a poner cada cosa en su lugar. Él va a ubicar, porque lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Aún las riquezas, aún la economía no te puede controlar a ti, pero tampoco tú puedes ser un descuidado e irresponsable. Vas a tener un equilibrio verdadero en lo que se debe hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. Vamos a ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que nos ha sido encomendado, porque de todo vamos a dar cuentas.
Vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que nosotros tenemos y de lo cual Él nos ha encomendado, tanto lo natural como lo espiritual, porque también el Señor nos ha encomendado, también el Señor nos ha dado recursos espirituales, también el Señor nos ha dado capacidades ungidas, el Señor nos ha dado un llamado, el Señor nos ha dado una unción, el Señor nos ha entregado tanto lo espiritual. También nosotros daremos cuenta. Porque si nosotros vamos a ver, hay muchas parábolas también. Hay parábolas donde el Señor nos instruye y nos muestra que cuando Él entrega talentos a nuestra vida es para hacerlos que multiplicar. Cuando el Señor nos da una medida de fe, que nos dio aquella semilla de mostaza, no nos entrega el árbol de mostaza, no te dice, toma hijo el árbol de mostaza, ve y plántalo. No, Él nos entrega una semilla, Él nos entrega una semilla. Y cuando habla también del Padre, del sembrador, dice que el Padre, que es el sembrador, salió a sembrar la semilla allí en los diferentes terrenos que cayó la semilla. Siempre nos habla de una semilla, siempre nos habla. Como en el matrimonio nos ha entregado el Señor una semilla allí. Empieza el Señor a entregarnos ese amor que viene de Él. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo crecer. Somos nosotros los que tenemos que cuidarlo. Somos nosotros los que tenemos que regarlo, cuidarlo y estar atentos allí. Atentos para muchas veces tener que callar en el momento que se debe callar. Hablar solo las palabras justas y necesarias. No acaparar, no manipular, no enseñorearnos, sino hacer todo justo en la medida necesaria. Mira que todo, aún en el mundo, el Señor en el ecosistema, en todo lo que nosotros vemos biológicamente, en lo natural, tú ves que aún en la atmósfera hay gases que no sobrepasan un nivel, porque si no, nos moriríamos todos. Vemos como en el agua todo son solamente allí H2O, dos moléculas ¿de qué? Dos ¿de qué? De hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a tener allí? Vamos a ver que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No puede ser más. Es lo que el Señor estipuló. Así es en nuestra vida. Así es. Dios tiene un orden. Dios tiene un orden para cada cosa. Así en el ecosistema. Todo Dios lo hizo ordenadamente. Todo el Señor, Él viene con un orden a nosotros. Por eso cada cosa que se sale de lo normal, cada cosa que se sale, que se pasa al equilibrio, empieza a dañarse. Por eso nosotros tenemos que ser como equilibrados en todo y decirle al Señor, dame la sabiduría, Señor, dame, Dios mío, la capacidad, Señor, Dios mío, de escucharte, de estar atento a tu voz, Señor, de estar atenta a tu consejo, de seguir tu instrucción que tú me estás enseñando. Aquí vemos cómo, ¿qué sucede? El muchacho no puede seguirle. No puede vender nada. Se entristece y se pone triste y no puede. En otra parte de otro evangelio dice que él se pone triste y se va de allí. En Mateo, allí el capítulo 19, en el verso 16 al 30, lo puedes leer tú. Y él sale y se va entristecido, prefiere irse con su dinero que seguir al Señor. Vemos cómo muchas veces nos cuesta, hermanos, esta carne es la primera enemiga del propósito. Nosotros pensamos que el enemigo es esto, que el enemigo es aquello, que el diablo, pues sí, claro, el enemigo se va a levantar también, el diablo es un enemigo del propósito, pero con el que vivimos todo el tiempo es con nuestra carne. Tenemos que someter la carne con las pasiones, con los deseos engañosos. Tenemos que someter la carne y no pensar que lo tenemos todo, que ya no aceptamos ningún consejo de nadie, que nosotros no la sabemos todas. No, tenemos que aceptar y escuchar atentamente lo que Dios me quiere decir, porque puede ser que Dios nos esté salvando el alma, puede ser que el Señor esté diciendo, mira, hija, entrégame esto, porque no has podido avanzar de allí, estás allí parada. Y tú has dicho, pero ¿qué pasa? El Señor no me escucha. ¿Qué pasa? El Señor no me mira. El Señor parece como si no me escuchara. Parece yo oro y el Señor no me oye. No, el Señor te escucha.
El Señor nos huye, pero ¿qué quiere Él? Que nosotros le obedezcamos, que nosotros le obedezcamos. Cuando tú obedeces, algo se activa. Cuando tú obedeces, avanzas. Cuando tú entregas algo delante de Dios y tú le dices, Señor, ciertamente Dios, ayúdame a entregar esto, ayúdame a dejar a un lado esto, Señor Dios mío, y entregarte verdaderamente porque yo te amo, Dios mío, y quiero, Señor, obedecerte. El Señor te va a ayudar, y el Señor te va a ayudar a avanzar, y te va a ayudar a seguir, y te va el Señor a abrir caminos y a abrir puertas que antes no veías abiertas. Si no veías un avance, inmediatamente tú obedeces y te alineas al propósito de Dios, y te alineas espiritualmente a lo que Dios te ha encomendado, a lo que Dios quiere para tu vida. Entonces empiezas a caminar, empiezas a avanzar. Y lo que no habías visto en años, en meses lo ves. ¿Por qué? Porque has dispuesto tu corazón a obedecer al Señor. Porque has dispuesto tu corazón a la entrega. Porque has dispuesto tu corazón a la obediencia. Por eso la palabra aquí dice, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos. O sea, que los haya puesto en el lugar donde es. Y haya puesto a Cristo como primero. A Dios como primero. Muchas veces no es el diablo, sino las consecuencias de nuestras decisiones incorrectas, de nuestros tropiezos. Mira, se pudo haber ido este muchacho allí con sus riquezas y decir, no, es que todo, no me reconocieron lo que yo hacía, no esto, no aquello. Y se fue engañado, siguió engañado. Se fue, escogió lo suyo. Y después pasa algo y sucede, y todo lo que pasa, todo lo que vive, y le va a echar la culpa a quién, a Dios, porque somos muchas veces tan atrevidos que le echamos la culpa a Dios, y le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros decidimos mal. Ay, Señor, Dios mío, pero ¿por qué? Mira este hombre, o mira esta circunstancia que estoy viviendo, Señor, pero ¿por qué? Y el Señor, pero si yo te dije que dejaras esto, yo te avisé, yo te envié, yo te dije, te envié aún, siervos míos, te hablé, pero tú no quisiste escucharme. Tú pensaste que ya todas te las sabías y no quisiste escucharme. Debemos ser atentos, atentas a lo que Dios habla. Decir, Espíritu Santo, ayúdame. Si tú ves, Señor Dios mío, que necesito ser corregido, confrontado, confróntame. Siempre en mis oraciones le pido al Señor, yo le pido siempre, le digo, Señor, muéstrame en sueños cualquier condición, háblame, que no te agrada, dímelo, no me dejes tropezar, háblame, Señor. Yo quiero que tú siempre me hables, Dios mío, Señor, y lo que no pueda escuchar, porque a veces somos tardos en oír o tardos en ver, le digo, Señor, háblame duro, Señor, no me dejes, Dios mío, tropezar, Señor, muéstrame en sueños mi condición, muéstrame en sueños qué necesito, Señor, aún dejar, que tú ves, Señor, Dios mío, que es tropiezo, porque hermanos, estamos en el camino, no lo hemos alcanzado ya. Nosotros tenemos que todos los días estar sensibles a la voz de Dios, saber lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, avanzar conforme el Señor quiere que nosotros avancemos. A veces pensamos que ya nosotros todas las sabemos y no es así. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz del Señor, dispuestos a que Él nos muestre, y prontos para corregir cualquier error, cualquier situación. Mira esto, haz esto. Mira esta situación, no vuelvas a hacerla. Inmediatamente soltar lo que no se debe hacer, soltarlo. No, Señor, yo no vuelvo a hacer eso. Padre, mira, perdóname, ayúdame. Inmediatamente Dios habla a tu corazón. Él nos redarguye, Él habla a nuestro corazón. Él dice, Él habla a nuestro corazón y nos enseña provechosamente. Por eso nosotros tenemos que poner en el lugar que corresponde cada cosa. Entonces vemos acá y dice que no haya de recibir mucho más. En el 30 dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Todo lo que tú le entregues a Dios, todo lo que tú le entregues de corazón, todo lo que tú dejes y aún te niegues. Y dejes significa que apartes de tu vida ciertas cosas que no son, pero también que pongas en el lugar que corresponde. No es que abandones a tu madre, no es que abandones tu casa, no es que abandones tus hermanos, ni a tu mujer, ni a tu esposo. No, es que tú lo ubiques cada cosa, que no sea tu centro, que no todo corra alrededor de esta persona o de este hijo.
Porque muchas veces idealizamos los hijos y todo corre, mi hijo, mi hijo, mi hijo, o mi hija, y algo pasa con el hijo, con la hija, y se nos viene el mundo encima, y ay Dios mío, mira lo que pasó, y ya no quiero ni orar, ya no quiero ni adorar al Señor, ya todo entra en una cosa, en algo, y entonces ahí es cuando nosotros vemos que hemos idealizado algo y que lo hemos puesto en un lugar tan sublime, y muchas veces ponemos aún también los problemas más grandes que Dios. Ponemos los problemas, mira, cuando tenemos al Dios todopoderoso, al Dios que puede restaurar nuestros hijos, que puede guardar a nuestro esposo, a nuestra esposa, creemos que nosotros guardamos más a nuestro esposo y a nuestra esposa, y vivimos llenos de temores, no, mira, es que tengo que esto, tengo que cuidarte por esto, por aquello, porque tengo temor de que te pase esto. No descuidar, pero tampoco estar allí encima. ¿Por qué? Porque es Dios el que guarda, es Dios el que protege, es Dios el que va a estar allí. Señor, te encomiendo mi hijo que está lejos, te lo encomiendo, Señor, yo no puedo guardarlo, guárdalo tú, Señor Dios mío. Ahí es donde tú le das ese voto de confianza al Señor. Lo mismo por el esposo, por la esposa, por el trabajo, todas esas situaciones, y apartar lo que tenemos que apartar de nuestra vida. Todos alguna vez vivimos situaciones duras para poder apartarnos del mundo, de situaciones que llamaban allí, y sabes que el Señor es tu ayudador, el Señor está allí. Clama, el Espíritu Santo está puesto como ayudador. Todos luchamos tal vez con alguna circunstancia para podernos apartar, pero Dios nos dio la victoria, Dios nos dio la victoria ante el mundo, Dios nos dio la victoria, y pudimos apartarnos y supimos que en realidad el mundo nos llena, el mundo nos sacia, el mundo no tiene el poder para sanar ni para saciar nuestra vida. Solamente Cristo sacia nuestra vida, que seguíamos igual después de tantas cosas, después de estar en el mundo y estar allí divagando en el mundo, seguíamos igual de heridos, igual de lastimados, intentando de mil maneras sanarnos por nosotros mismos, intentando de mil maneras allí buscar en el mundo cosas que en realidad no servían. Por eso hay que clamar al Señor y decir: Señor, te necesito. Y yo oro por cada uno de mis hermanos. Sigue allí parado en la brecha, porque Dios te escucha. Mil bendiciones en el Señor Jesucristo.